nuestro especial de política, de geopolítica internacional y relacionado con los intereses también argentinos, muchas veces con los intereses de Hispanoamérica, de España, con mi colega, pero además politóloga, Gretel Ledo, y querida amiga, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Patricio, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Bien, hoy es un tema, vos sabés que elegiste un tema que para mí tiene un cariño especial, que es el tema de los ferrocarriles. Los ferrocarriles argentinos, en realidad nace en 1857, el primer entramado ferroviario se hace lo hace Buenos Aires, que estaba separada de la Confederación, más tenía bandera propia y quería ser reconocido a nivel mundial como un Estado independiente. Así que cuidado, que esto de los separatismos comenzaron con las independencias donde nos trocearon en 20 partes, pero luego después de la independencia hubo un montón de intentos de nuevos estados en América, hasta que se lograron conformar más o menos 20 estados, más o menos, pero la idea de todavía seguir troceándonos continúa, como lo vemos con los separatismos mapuches, etc. Bien, el tema de los ferrocarriles. Primera locomotora, la Porteña, que era una locomotora que los ingleses la habían hecho para el mercado de la India, pero en la India no funcionó y nos lo vendieron a nosotros. La cuestión es que acá se crea un ferrocarril argentino, que luego con el correr de los gobiernos, acá hubo gobiernos que eran directamente una sucursal inglesa. Era común, por ejemplo, que al ministro de Economía lo eligiese la Cámara de Comercio Argentino-Británica, con lo cual se imaginan el nivel de dependencia económica que teníamos en absoluta. Y ese ferrocarril que andaba muy bien, que salía de la cortada de Rauch, que creo que es la calle Santos Discépolo, más o menos para los que conocen Buenos Aires, cerca de la esquina de Callao y Corrientes. Llegaba hasta el barrio de Flores, a la prodigiosa velocidad de 25 kilómetros por hora. Un día lo probaron a 45, descarriló, así que dijeron, no, 25 está bien. Pero luego los ferrocarriles terminan en manos de los ingleses hasta que se crean los ferrocarriles del Estado, que con los años pasó a llamarse Ferrocarril Belgrano. En los ferrocarriles del Estado trabajó mi abuelo y mi padre en el área contable. Y contaban que eran tan eficientes que se hacían apuestas para llegar a horario. Entonces, por ejemplo, era una broma cruel decirle a un maquinista que había viajado de Tucumán a Buenos Aires, que tenía que llegar y frenar, digamos, el último movimiento de polea, de la biela en realidad, de la locomotora, tenía que hacerse cuando en la Torre de los Ingleses, que estaba en la Plaza de Retiro, que todavía está, tocaban las 12 campanadas. Es decir, la llegada tenía que ser exacta. Y iban viendo, porque el maquinista veía la aguja ya unos metros antes de llegar y tenía que parar justo, tenía que coincidir con el sonido de las campanas. Si llegaba un minuto después, era motivo de broma de sus colegas. Te retrasaste un minuto. Así que fíjense, y les aclaro que de Tucumán a Buenos Aires estamos hablando de más o menos 1.500 kilómetros de distancia, ¿no? Por ahí, 1.200, 1.500, por ahí estamos. Es un tirón largo. Entonces, esos ferrocarriles eran muy eficientes. Y en su momento compitieron contra otra línea. Aquí había ferrocarriles ingleses, pero también estaba los ferrocarriles franceses, que era la Société Chemin de Fer Rosario-Puerto Belgrano. O sea, Sociedad Camino de Hierro, o sea, ferrocarril en francés se dice Chemin de Fer, ¿no? Camino de Hierro. Y unían el puerto de Rosario, provincia de Santa Fe, sobre el río Paraná, con Puerto Belgrano, que es al sur de la provincia de Buenos Aires, donde hay un puerto comercial, Ingeniero White, y además está el Puerto Belgrano, que es propiamente una base naval de la Marina Argentina, la base más importante de nuestra Marina de Guerra. Entonces, esos ferrocarriles eran tan eficientes que compitieron contra los franceses y lograron que los franceses le vendiesen a los ferrocarriles de Estado su ramal a un precio muy reducido. Entonces, Ferrocarriles del Estado logró crecer y sumar además ese ferrocarril francés. Que los archivos del ferrocarril francés, Société Chemin de Fer, Rosario Puerto Belgrano, todavía están en Francia, donde además hay todo un archivo genealógico muy interesante de toda la gente que trabajó ahí. Y de hecho se notan algunas estaciones antiguas, las que tienen más diseño francés y las que tienen más diseño inglés. Entonces, ese era el origen. Luego vino la estatización en la presidencia de Juan Domingo Perón,
porque los ingleses se lo querían deshacer, pidieron 10.000 millones de pesos y Perón les pagó 1.900, pero tampoco se los pagó porque Perón se quedó con los ferrocarriles más las tierras aledañas que no eran necesarias al ferrocarril. El ferrocarril los vendió y con eso pagó los 1.900 millones. Así que prácticamente le pagó a los ingleses con la misma plata de los ingleses. Como negocio fue bueno. Después funcionaron bien o mal. Hay algunas discusiones porque lamentablemente dicen que el gobierno de Perón empezó a poner funcionarios a dedo y no funcionarios de carrera. Y los ferrocarriles, los que tenían bien hecho, aun cuando los ingleses lo habían diseñado nada más que para los intereses de ellos, es decir, que todo fuera al puerto de Buenos Aires para cargar las mercaderías que iban a Inglaterra y que Inglaterra bajase las mercaderías con valor agregado que vendían acá. Pero algo que tenían bien hecho era que era un trabajo jerarquizado, es decir, vos ascendías en base a conocimiento, formación y capacitación permanente. Había una carrera de ingeniería ferroviaria dentro de los ferrocarriles. Un maquinista se le da, por ejemplo, una locomotora completa en maqueta. Yo llegué a ver las locomotoras maqueta, que tienen como 1 metro de largo, la tenía que saber armar y desarmar. Y después, cuando lo sabía hacer bien, lo tenía que hacer con los ojos cerrados. O sea, ¿qué pasaba si le ocurría de noche en un camino descampado? Y él de noche tenía que poder manejar las herramientas y poder arreglarlo. Entonces, lamentablemente con el gobierno de Perón lo que se critica empezó a agregarse gente a dedo. Bueno, luego, con la presidencia de Carlos Menem, se decidieron cerrar muchos ferrocarriles. Ya durante el gobierno de Frondizi se cerraron algunos ferrocarriles, pero con Menem se cerraron muchos y cuando paraba un ramal, decía ramal que para, ramal que cierra, y Menem, todo lo contrario de lo que había hecho Perón y lo que habían hecho los conservadores y toda la gente que construyó los ferrocarriles, prácticamente los destrozó en beneficio del sindicato de camiones, así se dice. Sí. Bien. Pero ahora, ¿qué pasa? Pasaron de ser ingleses y franceses y luego argentinos a ser chinos, Gretel. ¿Cómo es esto? Bueno, sí, pareciera que el péndulo gira de un lugar, de dependencia absoluta de un imperio hacia otro, porque hoy ya podemos hablar de China literalmente como un imperio geopolítico a nivel global, cómo está increyendo en esta carrera de inversiones en infraestructura. Y me quiero quedar, ahora voy a hacer pie con los comunicados actuales de lo que está pasando en Argentina, con el porcentual de lo que hoy maneja el sindicato de camioneros. El 90% del transporte de carga en la República Argentina se realiza a través de camiones, con lo cual podemos hablar de los costos en mercancías, en todo lo que es transporte, de bienes y todo lo que tiene que ver con los insumos necesarios para generar valor agregado que se distribuyen a lo largo y ancho del país, y ni hablar el transporte de personas, porque como bien está mencionando Patricio, esa década, que fue una década que tuvo algunas cuestiones que pueden llegar a rescatarse y otras a criticarse, me refiero puntualmente a la gestión del doctor Menem, encontramos sí ciertos atisbos de desindustrialización, ciertos atisbos justamente de desguace del Estado, y fue un error garrafal meterse contra lo más estratégico que tiene un país, que tiene que ver con el trazado ferroviario. Y no solamente hablamos del perjuicio en costos a nivel mercancías, bienes, insumos, sino fundamentalmente el transporte de personas, ¿no? El encarecimiento, ¿no? Justamente ayer estuve rescatando cantidades de testimonios durante la década del 90 que le hacían a todos los usuarios de líneas ferroviarias, y decían, yo voy a visitar a mi pariente, voy a trabajar, me traslado, a partir de ahora ya mis hijos no van a poder más recorrer el país. Y la verdad que lo que salía el pasaje para 3 niños era lo que salía el costo de un pasaje en micro, ¿no? Estoy hablando de esa década, durante la gestión de Menem, y cómo el pueblo, la verdad que lejos de prestar el consentimiento, manifestó su desazón. Estos días se estuvo firmando, en diciembre pareciera que todo está bastante tranquilo, pero no, el país sigue andando y hay ciertas cuestiones que quizás no están en medios de comunicación con la cobertura suficiente del trasfondo, porque acá en esos programas lo que analizamos, más allá de los anuncios formales, es la letra chica y también el trasfondo de los anuncios oficiales. Y esta vez está vinculado a los préstamos chinos para transporte ferroviario. Literalmente dijo el ministro de Transporte, Mario Meoni, estamos haciendo un país federal con una inversión federal. Y ahora vamos a recorrer un poquito la línea de tiempo de cómo esto en realidad nace mucho más allá de esta gestión, ¿no? Porque acá sí hay un pasaje y una continuidad
valedera, si se quiere, de parte de los chinos, que lo que me venimos mencionando programa a programa, más allá del color político, ellos continúan con un objetivo. Y en este caso fue las inversiones en materia de transporte ferroviario, como vamos a ver el recorrido histórico de años atrás, cómo arranca todo esto. Este acuerdo que se firmó esta semana, se anunció, son 4 acuerdos para modernizar todo lo que es el transporte ferroviario. Participó el Ministerio de Transporte de la Nación y de parte de China fueron 3 empresas que son China Railway Construction Corporation, después la China Railway Construction Corporation. Bueno, esta es una empresa que cotiza bueno, en los mejores mercados de Beijing, es la segunda empresa de construcción e ingeniería más grande del mundo por los ingresos que ya desde el año 2014 viene liderando. En segundo lugar, la China Machinery Engineering Corporation y por último la CCR Corporation Limited, que ahora vamos a explicar una por una. Estamos hablando de un préstamo de 4.695 millones de dólares. Se quiere invertir en 3.384 kilómetros y estamos hablando de 13 provincias que van a ser beneficiarias en la reactivación de el Belgrano Carga, el San Martín y el tren norpatagónico. También se prevé la adquisición de lo que es material rodante, repuestos, bueno, servicio para todo lo que es, bueno, locomotoras y demás, que también va a ser un beneficio directo para la zona del AMBA por 490 millones de dólares. El tren norpatagónico prevé justamente, bueno, todo lo que es un impulso a las economías regionales. Es fundamental, esto está totalmente ligado con Vaca Muerta, cómo se quiere impulsar también la reactivación desde la provincia de Neuquén. Se quiere recuperar 700 kilómetros de vías entre Bahía Blanca y Añelo en la provincia de Neuquén, con este sistema de participación, que convengamos es un sistema PP, el famoso sistema de participación público-privada, donde hay una asociación entre el Estado argentino y las empresas chinas, para justamente reducir a la mitad, eso es lo que alegan, los costos logísticos y producir potencialmente 10.000 puestos de trabajo. Vamos a hablar un poquito de las cifras de lo que es el tren norpatagónico. 570 millones de dólares en inversión, 700 kilómetros de vías recuperadas, potencial de 10.000 empleos que se van a generar. Se quiere ahorrar un 50% en costos logísticos, como recién dijimos que el 90% hoy actual se hace a través bueno, del transporte vía camiones, con lo cual se quiere retransformar esa matriz de transporte y abaratar costos justamente, y también esto está asociado con el tema ambiental y ecológico. O sea, obviamente lo que es ferrocarriles es ambientalmente más sostenible, la huella, si se quiere, que se deja en materia de contaminación es menor respecto a lo que es camiones, por supuesto. Y bueno, en cuanto al tema de transporte, estamos hablando de productos, frutas, arena, materiales de construcción, tubos sin costura, metanol, entre otros. Es una obra que va a durar 4 años. Las provincias involucradas, Neuquén, Río Negro, Buenos Aires y La Pampa. Y hoy por hoy se quiere también trabajar sobre lo que es la velocidad. Actualmente están con una velocidad de 14 kilómetros por hora la circulación en trenes y se quiere llegar a 90 kilómetros por hora, con lo cual también la agilidad es importante. Y quiero leerles textualmente las palabras del ministro, porque hay que contextualizar cuál es el marco que se le da y también el pedido del presidente. Estamos haciendo un país federal con una inversión federal en materia de carga. Hemos hecho un esfuerzo todo el año para tener inversiones en carga que nos permitió, por ejemplo, en el Belgrano Cargas, un crecimiento respecto al año pese a la pandemia. Queremos recuperar trenes de hace más de 30 años que no funcionaban y ramales cerrados. Cumplí con el objetivo del presidente conectar Argentina. En un país competitivo, federal, un paso hacia la reconstrucción. Entonces, hablamos de una obra faraónica, porque estamos hablando de puntualmente 3 corredores, uno que sería, les dije recién, el Belgrano Cargas, todo lo que es el ramal hasta Jujuy, por otro lado hacia Mendoza, pasando por Córdoba, y por último el Norpatagonia, ¿no? Estas son 4 acuerdos que se firmaron actualmente con esta cantidad de préstamos que, bueno, que Argentina se compromete a devolverle a China. Hay, por supuesto, un interés directo que tiene China en todo lo que es la vía ferroviaria y en cómo expandir en una lógica que está vinculada a poder regar, si se quiere, de insumos, de mercancías chinas y este comercio que se está dando bilateral, donde ya literalmente Argentina es el principal, China, mejor dicho, el principal socio comercial, es una relación bilateral que se está increyendo año tras año, y esto le garantiza a China ramificar, si se quiere, la versatilidad y la llegada a lo largo y ancho del país. Entonces, los chinos necesitan alimentos
y Argentina, como tantos países de América Latina, van a decir muchos analistas, necesitan inversión en obras. Y las vías férreas justamente es una de las inversiones prioritarias. Que acá quiero hacerles un parate, porque desde el año 2002 hasta el 50% de todos los proyectos vinculados a transporte en toda América Latina, desde el año 2002 a la fecha, son de origen chino. O sea, las empresas chinas ya desde el año 2002 en todo lo que es América Latina, la mitad de lo que es transporte está vinculado a la inversión de parte de estos capitales. Y en esta última década justamente China se convirtió en un factor clave para las necesidades de infraestructura de toda la región, aportando justamente, bueno, alcanzando este proyecto de conectividad, ¿no? Y ahora después vamos a hablar un poquito del escenario internacional. Estas inversiones también están vinculadas a otros proyectos que tiene China, por eso dije que es fundamental generar las vías radiales de accesibilidad, ¿no? Inversiones energéticas que también están vinculadas también justamente con el acceso de las vías férreas a lo largo y ancho del país, porque estamos hablando de las provincias que son beneficiadas, son 13 provincias. Inversiones energéticas en parques solares, en proyectos eólicos, en proyectos hidroeléctricos. Todo esto requiere justamente la presencia y el acceso directo de insumos que se van a garantizar a partir de este trazado. Pero ahora quiero hacerles un poco un recorrido de cómo esto viene mucho tiempo atrás, con una serie de memorandos que poco a poco fueron revitalizándose y que lejos de ser un anuncio de campaña de la presente gestión, lo que se hace es convalidar una relación sustancial que viene cristalizándose año tras año, más allá del color político. Y esto arranca, quiero un poquito hacerles el panorama histórico, el contexto, el broche de cierre, ¿se acuerdan lo que fue el G20? O sea, entre el 29 de noviembre y el 2 de diciembre del 2018, Mauricio Macri selló una relación muy fuerte, muy potente entre Xi Jinping, justamente, y la gestión de Mauricio Macri, donde se cerraron una serie de memorandos de entendimiento en materia de cooperación, que van desde inversiones ferroviarias, energía, todo lo que es energías renovables, de trazados hidroeléctricos, bueno, en materia, bueno, justamente de minería, en materia de cultura también, grandes acuerdos en materia de cultura. Bueno, dentro de ese contexto fueron las inversiones férreas fundamentales y el swap chino, ¿no? Que hoy por hoy también está nuevamente en todos los medios de comunicación, teniendo en cuenta la paupérrima nivel de reservas en dólares físico, capital físico que hoy tiene bueno, la República Argentina, y cómo va a echar mano hoy del swap chino y cómo se va a poner en funcionamiento esta cláusula de reconversión del swap chino a dólares, que ya, bueno, ya viene hace tiempo barajándose, va a ser una realidad. Quiero entender algo. El proyecto de Belgrano Cargas, ¿lo inició Macri? ¿Llegó a hacer algo? ¿No hizo nada? ¿Qué pasó durante el gobierno de Macri? Durante la gestión de Mauricio Macri, el proyecto Belgrano Cargas sí, fue un anuncio, y lo que se hace en esta gestión simplemente es continuar algo que ya viene años atrás, ni siquiera es de Mauricio Macri, por eso yo arranqué hablando del G20, pero ahora quiero hablar del contexto anterior. Tanto los anuncios de Mauricio Macri, que habló de la reactivación de las inversiones chinas y demás, ya tienen antesalas incluso durante la gestión de Kirchner, por eso quiero hablar de la antesala, pues ya vamos a viajar hasta Randazzo en la época. ¿Me explico? O sea, esto de las inversiones de los chinos y los anuncios con los ferrocarriles ya viene hace tiempo. Lo que hace gestión a gestión, tanto Mauricio Macri como las gestiones anteriores y la actual, es reflotar una serie de inversiones cuando ya existe un marco legal. Ese marco legal a nivel cancillerías es el fundamento inicial a través del cual después lo que se hace es materializar con determinados, bueno, inversiones y líneas específicas de programa, algo que jurídicamente ya está avalado. O sea, el marco institucional, legal, de la relación bilateral ya viene tejiéndose hace años, ¿sí? Y lo que es simplemente, lo que está haciendo gestión a gestión es brindarle un aditivo y un componente, bueno, programático, si se quiere, ¿no? Entonces, quiero volver al tema del contexto. Una pregunta. ¿Los intereses chinos en Argentina entran con Menem o con los Kirchner? Bueno, es interesante la pregunta. Bueno, esto ya arranca desde Carlos Menem, en realidad. Ya desde Menem tenemos, digamos, una antesala donde Menem fue bastante, a ver, quiero decir, no sé qué decirlo, visionario, porque, a ver, las inversiones las necesitamos. Acá nosotros en este programa no estamos echando por la borda ningún tipo de inversión que se quiera hacer el país de parte de un país específico en Argentina, para nada.
Lo que sí recalcamos es el nivel de dependencia estructural y cuáles son las condiciones o los condicionamientos que se establecen a la hora de negociar, bueno, la letra chica, ¿no? En ese sentido, sí, Carlos Menem fue el primero en echar ojo hacia la importancia de lo que implicaría una asociación clave con China, ¿no? Por supuesto. Bueno, entonces les estaba diciendo que el 17 de mayo del 2017, o sea, fíjense, antes del G20 ya, se firma un memorándum de entendimiento sobre cooperación en materia ferroviaria para recuperar todo lo que es el ferrocarril San Martín-Cargas, firmado en ese momento por Guillermo Dietrich, digamos, el ministro de Transporte, y el presidente de la Junta, bueno, de la corporación que pone todo el dinero, el financiamiento de parte de las vías, digamos, de ferrocarriles chinos. Eso fue en 2017, ¿sí? Y en el año 2015 ya hay un proyecto de Randazzo, que recordemos que, bueno, primeramente fue ministro del Interior durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, y después se unifica, termina siendo ministro del Interior y ministro de Transporte durante el periodo que va del 2007 al 2015. Ya Randazzo inició todo este tipo de gestiones con base en un memorándum del 2004, porque, por eso yo los quiero, digamos, reflotar en el tiempo para que vean cuál es la antesala. Este memorándum, que es un memorándum de entendimiento ya de cooperación económica, tiene un acápite específico para lo que es actividades ferroviarias entre la República Popular China y el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de Argentina. O sea, en el 2004 ya se firma ese memorándum. Después lo que va a hacer Randazzo justamente es operativizarlo, ¿sí? Durante toda la gestión de Randazzo, que se van anunciando una serie de inversiones en ferrocarriles, y después, ya en el 17, con la gestión de Guillermo Dietrich, bueno, se hace una línea específica sobre lo que es el San Martín Cargas, y a partir de ahí ya toma el guante Mauricio Macri con justamente con el G20 durante el 2018, donde se firma un sinnúmero de convenios y contratos tendientes a las inversiones. Entonces, lejos de hablar de un acuerdo que ahora se está queriendo efectivizar, ya hay un pie de antesala muchos años anteriores, con lo cual no podemos hablar que es un logro de esta gestión. Yo quiero decir, en todo caso, el logro de China. China lo que hace es ser coherente con el discurso. Si yo estoy hablando de Randazzo, yo estoy hablando del año 2004, y ni hablar ni siquiera de Menem, porque ya estamos hablando del papá de Mauricio Macri como el portavoz y el artífice para llevar a cabo toda esta relación bilateral con China. Franco Macri fue justamente una pieza fundamental en todo esto. Entonces vemos como China, lejos de estar haciendo una disquisición respecto a si son peronistas, no son peronistas, si son de la línea de Mauricio Macri, o sea, Macri lo que hizo fue sentarse y estrechar la mano con Donald Trump y con Xi Jinping en un momento en que Argentina supo tener la cintura suficiente para poder acordar un acuerdo con Estados Unidos y otro acuerdo con China. Y en ese escenario, donde estaba en el punto álgido de disputa a nivel bilateral, ¿sí? La guerra comercial más fuerte y más enconada se dio justamente durante la gestión de Mauricio Macri entre Xi Jinping y Donald Trump. Se encontró un escenario favorable en la República Argentina para llegar a un acuerdo. O sea, se utilizó el país como un lugar de acuerdo. ¿Cuánto duró el acuerdo? Meses. Meses duró la tregua de la guerra comercial entre China y los Estados Unidos. ¿Cuál fue el resultado para Argentina? No sé cuán favorable, yo diría que fue perjudicial, porque ahí es donde se terminó de consolidar la dependencia con FMI, donde Mauricio Macri de alguna manera apela a esa amistad que tiene con Donald Trump para, bueno, endeudar al país al nivel que estamos hoy pagando todos el precio, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, con China se genera este marco que poco a poco termina robusteciéndose de dependencia. O sea, Argentina viene estructuralmente, históricamente, con una necesidad de contar con inversiones en infraestructura, porque si estamos hablando del tendido ferroviario con 13 provincias que van a quedar beneficiadas, de justamente querer reemplazar esta matriz de transporte, donde el 90% del transporte se da a partir justamente de los camiones, o sea, el sindicato de camioneros, fíjense cómo pesan todo esto. ¿Cuál va a ser la repercusión para las economías regionales? Por supuesto, más que favorable. El tema es que se está colocando la inversión con 4 convenios en cabeza de 3 empresas chinas. O sea, literalmente los chinos que hoy están liderando también todo lo que es los trenes de gran velocidad, los trenes de gran velocidad, por ejemplo, hoy China está trabajando fuertemente, bueno, en esta novedad que ya hace tiempo lo viene
avisorando y viene colocando una línea de inversiones. Por ejemplo, todo lo que es el trazado de África es de propiedad china. O sea, ya China también, así como ha comprado deuda externa de un sinnúmero de países de África, ¿sí? Van por los insumos y por las economías, bueno, ya van por el tendido ferroviario porque todo lo que es la conectividad en África es de inversión china. Y quiero darles el caso específico de Etiopía, que fue el famoso boom del sueño africano, que gracias a las inversiones chinas dicen que se redujo la pobreza de 58% a 30%. La verdad es que cuando entran con este nivel de préstamo, primeramente la balanza comercial pareciera favorable porque estamos hablando de un potencial de comercio interesante para un país que está endeudado y que quiere colocar sus materias primas, pero al poco tiempo de correr los años se genera un vínculo a través del cual se coloca en calidad de deudor a ese país que accede a un préstamo que después no lo va a poder pagar, ¿no? Y eso fue lo que sucedió con Etiopía. Las principales deudas que hoy tiene, digamos, en todo lo que es la composición de balanza comercial es con China. China logró instalar toda la red de comunicaciones Huawei, bueno, en Etiopía, y hoy por hoy es uno de los países, que presenta niveles de atraso impresionante, a pesar de que los chinos le hayan vendido el nivel de inversiones que han presentado, ¿no? Y hay altos niveles también de corrupción en China, con lo cual también es una matriz de conectividad, digamos, con Etiopía, porque ambos países presentan la misma sintonía a la hora de querer llevar negociaciones. Y quiero darles un dato de color que parecería tirado de los pelos, pero no lo es. El director de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, es nada menos y nada más que de origen etíope, ¿sí? Estamos hablando de Tedros Adhanom, y él es marxista y amigo justamente de China, con lo cual a la hora de querer cerrar inversiones está claro que acá hay todo un componente que tiene un enclave hacia una persona que tiene una injerencia directa en todo lo que es el marco de Naciones Unidas, y hoy por hoy con el nivel de emergencia sanitaria que estamos pasando a nivel global, se conectan perfectamente los puntos entre los intereses de China en el sistema de Naciones Unidas, los intereses de China a nivel salud y los intereses de China a nivel inversiones en grandes obras de infraestructura. El tema de telecomunicaciones, el tema de energías, todo lo que es trazado de energías, ¿sí? Hidroeléctrica, eólica, cualquier tipo de energías renovables, todo lo que es recursos minerales, alimentación. Vimos en Argentina el tema de los cerdos, que quedó un poco ahora enfriado, porque supuestamente para noviembre habíamos anunciado con tanto tiempo, pero fue tan fuerte el nivel de oposición y cómo empezaron a salir determinadas voces que creo que quedó un poco en paños tibios el tema del memorándum con el tema de la carne porcina que se quería instalar en Argentina. Entonces pasamos por alimentación, energías, transporte, pasamos también por todo lo que es comunicación, 5G. Los chinos están acaparando absolutamente todas las inversiones. Entonces, lejos de querer estar anunciando 4 convenios fundamentales con estos 3 corredores, ¿sí? Estos 3 corredores importantes que recién nombramos, ¿sí? Para la República Argentina, primero que hay una antesala histórica, segundo que solamente se está colocando todo en cabeza de 4 empresas chinas. Entonces, fíjense cómo una vez más erramos y una vez más también las gestiones están nombrando ciertos logros que en realidad tienen una antesala que esto viaja en el tiempo, ¿sí? Recién empezamos hablando del año 2004, o sea, como un memorándum de alguna manera. Quiero contestar a Marcelo, que dice, por favor, Gretel, decir que la situación en que estamos es culpa de Macri, bueno, que no es verdad. Pero Gretel no dijo eso, Marcelo. Gretel dijo que esto arrancó con Menem. Y con el padre de Macri haciendo negocios con China durante el gobierno de Menem, y varios funcionarios y diplomáticos menemistas que arrancaron con eso. Luego continuó con el kirchnerismo, pasó por Macri y vuelve a continuar con este nuevo kirchnerismo albertismo. Es decir, nombró a Macri como uno más de todo un andamiaje histórico de entrega del país, donde estamos pasando a ser, evidentemente, una colonia china, ¿cierto? Y lo que dijo Gretel, sobre todo de que el de la Organización Mundial de la Salud prácticamente es un títere de los chinos, recordemos que la situación sanitaria arranca en Wuhan, y un lugar donde que es muy importante incluso para el poder político chino, porque ahí arrancó incluso el cisma de la Iglesia Patriótica China en el año 58, y
desde esa supuesta situación sanitaria, que en China parece que no pasó gran cosa, más allá de Wuhan, aparentemente está en todo el mundo, se han quedado con el 10% de la economía de Italia y de Alemania, van por la nuestra, la economía de Occidente cayó, la economía de nuestro país estrepitosamente cayó como un 15%, cuando ya no era grande y además era una economía absolutamente sometida, pero la economía de China este año creció. Este año creció. Entonces, es curiosa esta maniobra, lo que dice Gretel, entre que te maniobran políticamente con una situación sanitaria, con la complicidad de poderes políticos de muchas partes del mundo. Ahora parece que con el nuevo cambio de gobierno de Estados Unidos, el nuevo gobierno de Estados Unidos se sospecha que podría ser una suerte de títere chino, y Argentina queda convertida prácticamente en una colonia china, donde fabricaremos cerdos para los chinos, trenes de acuerdo a los intereses chinos, y olvidemos, ¿no?, de nuestros reclamos sobre el Atlántico Sur, que prácticamente va a ser un lugar de explotación entre intereses ingleses y chinos, porque Inglaterra también está metiéndose dentro de todos los intereses. En este acuerdo que firmó China con 15 países, figuran Nueva Zelanda y Australia, que no sé qué pitos tocan ahí. Y bueno, de alguna manera tocan intereses ingleses por medio de ellos, ¿cierto? Porque Inglaterra, bueno, a través de sus parte del Commonwealth, opera también políticamente. Entonces, la maniobra de crecimiento del poder político chino es impresionante. Además, tienen visiones a larguísimo plazo. Cuando Che Guevara fue a visitar, creo, a Mao Zedong, le pidió ayuda para una revolución en Hispanoamérica. Y digo, sí, Hispanoamérica, sí, nosotros tenemos planes para el año 2035, 2045. Claro, Che Guevara es muy, muy lejos en el tiempo y se fue. Pero que China tenía proyectos, los tenía. Perón lo sabía en el año 73, por eso plantea la política para aumentar la población argentina y trasladar desarrollos a la Patagonia. Y por estos temas de dominación argentino, donde Inglaterra está operando detrás de esto de alguna manera, son de larguísima data. Perón un día se le escapó en una reunión con amigos, dice, yo cada vez que quería hacer una obra pública en el sur siempre tenía problemas, siempre en algún lado de la burocracia se me trababa. Entonces, somos realmente un país colonia. Si no viene un criollo a mandar estas tierras, seguiremos siendo colonia. Gretel, ¿cómo termina esta historia? No, me quedé pensando en lo que estaba en una situación de colonia. ¿Cómo termina esto? No, me quedé pensando, quería simplemente contestar el comentario. No, acá nadie está aduciendo ningún tipo de responsabilidad a ninguna gestión, no puedo decir que por la gestión para nada, de Mauricio Macri estamos como estamos para nada. Acá hay una cuestión, digamos, bastante compleja para un gobernante cuando asume y encuentra que las cuentas no cierran, encuentra el nivel deficitario que hay en todo lo que es el Estado, ¿sí? Donde lejos de estar trazando un horizonte de cómo generar riqueza, cómo crear las condiciones para generar ese impulso de desarrollo interno, se apelan a determinados idearios que cuando llega el tiempo quizás quedan simplemente en el camino, ¿no? Y un poco lo que sucedió durante la gestión anterior es que el lema era crear las condiciones para que la seguridad jurídica se recupere. Y cuando hablamos de la seguridad jurídica, que eso quizás ahí sí quiero hacer un stop, que los chinos pareciera que a los chinos no les interesa acá, digamos. Los chinos están más allá, porque cuando estamos hablando que arrancó esto mucho más allá en el tiempo, ya durante la gestión de Carlos Menem, y fíjense cómo, sistemáticamente vienen afianzando este vínculo bilateral que tiene con la República Argentina a nivel inversiones, da cuenta de que, lejos de estar haciendo un paneo sobre cómo se administran las cuentas nacionales, los chinos vienen con la inversión, vienen con la plata en mano, llave en mano y colocan inversión en el país a nivel territorial, ¿me explico? A diferencia con el Fondo Monetario Internacional, que para poder desembolsar un peso, automáticamente te entregan el dinero, pero con un manual en mano. A eso me refiero. Entonces, crear las condiciones para que la seguridad jurídica atraiga capitales e inversión externa directa fue casi un escenario totalmente utópico, idílico, donde se esperaba en realidad un viraje a nivel internacional hacia la apertura y el multilateralismo, y poco a poco diferentes expresiones mostraron un retroceso y una preponderancia del proteccionismo. El tema del Brexit, el tema de la administración de Donald Trump, ni bien arrancó el gobierno, el mandato, como fue rompiendo ciertos estamentos y acuerdos internacionales de bloques y fue empezando a entrelazar una relación bilateral con sus socios comerciales, incluso con la propia China.
¿Se acuerdan cuando hemos hablado que los Estados Unidos durante la gestión de Trump salió del TPP, del Acuerdo Transpacífico? Y dijo, momentito, Estados Unidos puede querer colocar una ficha para frenar el avance chino, pero esto a mí, como país, a nivel nacional, no me resulta conveniente, ¿sí? Entonces, todo lo que había trabajado Obama, Donald Trump lo viró, hizo un viraje, ¿sí? Y así podemos hablar del TEMEC, como también el tratado con Canadá y México lo modificó, hizo un TEMEC nuevo. Entonces, los Estados Unidos bregaron por sus intereses. En ese escenario, donde comienza a proliferar un viraje hacia el proteccionismo, hacia los intereses nacionales, el diagnóstico que da la administración de Mauricio Macri fue tardía, fue un diagnóstico errado, porque el foco fue la apertura hacia lo multilateral. El foco fue una inserción y una banca de la República Argentina en el G20. Yo, Argentina, quiero ser parte de la OCDE. Eso es una mentira. Estamos hablando de un organismo que se plantea una situación de desarrollo a nivel país donde vos tenés que estar sentadito al lado de Francia. Entonces, esa cuestión totalmente idílica de que Argentina, y celebramos con un anuncio presidencial, Argentina está negociando el ingreso a la OCDE, léase gestión Mauricio Macri, o Argentina es sede del G20, estamos llenos de anuncios, pero en un contexto internacional donde Argentina tenía que bregar por los intereses particulares y se creía que crear las condiciones de seguridad jurídica iba a atraer todas las inversiones, y no fue así. Estamos en un momento, y no de ahora, ya hace tiempo, del sálvese quien pueda, y en este escenario China entendió bien la lógica. China la comprendió. China lo que te hace es te avanza caminando. Cuando te querés dar cuenta, abrir los ojos y tenés a los chinos atrás tuyo. Me refiero, a nivel bilateral, como China, vuelvo a decir, se convirtió en el principal socio comercial. Argentina, Uruguay, puedo seguir hablando de cada uno de los países a nivel singular, de cada uno de los países de la región. Otro tanto con la Unión Europea, ¿sí? Y ya hay manifestaciones de preocupación en ese sentido. Entonces, no es lo mismo cuando los chinos te dicen, te vengo con la caja fantasía, porque te vienen con las inversiones, con todo un nivel de financiamiento a largo plazo, con proyectos de 50 años de concesiones, ¿sí? Con todo un nivel de inversiones y desembolso económico que no lo hace hoy por hoy ningún país, porque ni siquiera los Estados Unidos lo hace en territorio nacional, hace que de alguna manera, cuando llegue el momento, me llamo Carlos Menem, me llamo Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández, Mauricio Macri, y vamos a acordar porque ya históricamente Argentina tiene una trayectoria de consolidación, digamos, a nivel partner con la República Popular China, ¿sí? Entonces, en ese ideario donde se contrapone a un tipo de condicionamiento en el ofrecimiento de dinero que puede dar un Fondo Monetario Internacional, ahí vemos las diferencias. Las diferencias con cómo te presto dinero a vos siendo el FMI y cómo te presto dinero a través de inversiones siendo la República Popular China. Y te lo presto a través de swap. Pero estas inversiones que va a hacer China, lejos de ser las cláusulas obviamente totalmente leoninas, expoliatorias y demás, vejatorias que establece el FMI para, digamos, entregar dinero, porque sabemos cuáles son los condicionamientos, ¿no? Que implica justamente asociarse con el FMI. Por el otro lado tenemos como si fuera una especie de diójano. ¿Se acuerda el diójano? Que es lo mismo, pero dos caras del mismo lado. Bueno, acá es un diójano. Ese diójano es China. O sea, por un lado tenés el FMI con la propuesta y el aval que te venía, digamos, el rol específico que tuvo en esto Donald Trump, que obviamente hubo una especie de responsabilidad, que eso es gran parte de los políticos que cuestionan, dice cuál es el nivel de responsabilidad a la hora de que el FMI esté prestando dinero a un deudor insolvente. O sea, tenés que primero evaluar si hay capacidad de pago. ¿Hay capacidad de pago para yo prestar dinero o simplemente de manera, sin ningún tipo de condicionamiento, estoy prestando dinero? Entonces, esa ausencia de evaluación de parte del Fondo Monetario Internacional respecto a la capacidad de pago habla de una corresponsabilidad, hay una connivencia. Y, por supuesto, acá la relación de amistad que tuvo el expresidente con el presidente actual de los Estados Unidos tuvo un rol fundamental. Entonces, de este análisis no se escapa ni el FMI y tampoco se escapa la República Popular China. Pero hablamos de dos líneas que en realidad terminan convergiendo. Uno que tiene que ver con el posicionamiento a nivel territorial, inversiones, que vela por los intereses específicos de los chinos porque tienen necesidad de alimentos, tienen necesidad de ramificarlos por todo el territorio nacional, necesidad de todo el tema de lo que es inversiones en materia energética, en materia extracción de minerales, alimentos, como dije recién, fundamental. Y por otro lado,
el Fondo Monetario Internacional con condiciones que echan mano hacia el presupuesto nacional. Y cuando desde afuera, desde un organismo internacional, están digitando tu presupuesto, es lo más sagrado, es la columna vertebral que tiene un país. Un presupuesto es la columna vertebral, es el espíritu fundacional que no solamente da cuenta de una gestión de un gobierno específico, sino de una idea de país. Si uno quiere conocer cuál es la idea de nación, la idea de país, hacia dónde va el país, hay que nada más y nada menos que ver, digamos, todo lo que es partidas presupuestarias. Ahora, cuando esas partidas presupuestarias están atadas a un nivel de endeudamiento y encima agravado por las condiciones para poder disponer de ese dinero o aún para cancelar, que tiene que ver con políticas de Estado que van desde la ideología de género, el tema del aborto, el tema de la vacuna y un sinnúmero de cuestiones de manejo de emergencia, que bueno, ahora lamentablemente esto fue a nivel global, y ciertas cuestiones que ya echan mano de un panorama social, un panorama político, un panorama económico. Ahí es donde ya se está pergeñando otro tipo de dependencia. Entonces hablamos de una dependencia comunista, por un lado, pero hay otro tipo de dependencia autoritaria que se viste de organismo internacional. Entonces, tanto un lado como el otro lado del diojano hablan de un mismo escenario y Argentina repite un patrón de dependencia estructural. Y ese nivel de dependencia estructural, que hablan de una especie de utopía, pertenecer a la OCDE, en un escenario donde no se puede administrar sus propios recursos, donde hay una impericia, negligencia, donde detentamos una capacidad de riqueza a nivel recursos humanos, recursos naturales. Tenemos todo, como dicen, no es una cuestión decir, tenemos todo para hacer, por lo menos para autoabastecernos y no estar endeudados, de la mínima, la mínima para no tener un 65% de pobreza a nivel niños, o sea, lo mínimo. El nivel de pobreza que está arriba del 63% de los niños ya es vergüenza ajena. Entonces, cuando se están anunciando obras de infraestructura de parte de China, que ya tiene un escenario totalmente anterior en el tiempo, se está, digamos, errando el foco de la urgencia que tiene el país, ¿no? Coincido absolutamente con vos. Me parece que, bueno, acá lo nombran a Marcelo Gullo, un amigo nuestro también del canal, que recomiendo leer sus libros de Subordinación Fundante. Y acá otro amigo nos recuerda la conferencia de Bayan en 1985, donde se reunieron en un crucero con dirigentes chinos y empresarios occidentales y se planificó cómo debía ser China a cara del siglo XXI. Pero este tema de la conferencia de Bayan me gustaría que lo tratemos en algún momento, porque creo que sería muy interesante analizar cómo nació el socialismo capitalista chino para el siglo XXI, y ver cómo eso va a marcar este siglo, salvo que la providencia juegue su partido, que nunca sabemos por dónde va a tirar, ¿viste? Los malos van con la pelota hacia el arco y de golpe no sabemos por qué Dios pone un arquero adecuado y manda la pelota al córner, pega la vuelta y entra en el arco del malo. Así que no hay que perder la fe, prepararnos para estas fiestas, prepararnos con mucho amor, con cariño, con devoción, con oraciones, con ayuno, haciéndole el bien a alguien, porque si alguien es imagen y semejanza de Dios, no por el mero hecho de hacer el bien, creo que hay que hacerlo y prepararnos con fuerza y no desanimarnos. Todo lo que siempre nos dice Gretel es para decir, bueno, está pasando esto. Si vos notás que te pega en una habitación oscura, ya te está prendiendo la luz, ¿no es cierto? Ahora dice, uy, qué terrible. Bueno, pero ya sabés que te están pegando. ¿Y quién te está pegando? A partir de ahí, podés pensar en cómo contraatacar. Gretel, te agradezco muchísimo. Pero quiero cerrar con Oseas 4:6, que dice, mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría. Así que, como dijo Patricio acá en este programa, la verdad es dura, la verdad es cruda, pero no hay nada más que provoque liberación que justamente la verdad. Así que de eso se trata cada uno de estos programas, empezar a tener un juicio crítico para poder discernir con claridad lo que hay detrás del discurso, ¿no? El relato detrás del relato. Así que de eso se trata. Que pasen unas lindas fiestas en bendición todos, ¿no? Gretel, muy feliz Navidad de nuestro Señor Jesucristo. Yo tengo el pesebre, el árbol de Navidad y estoy preparándome con oraciones porque, bueno, tendremos que enfrentar un año difícil y para eso hay que tener el alma bien templada. Te mando un cariño grande y te agradezco muchísimo tu participación en nuestro canal durante todo este año. Creo que ha sido una alegría para vos, para todos mis seguidores
quiero saludar ya a los 70.800 seguidores. Lete, te mando un cariño grande. Muchísimas gracias por todo. Gracias, Patricio, bendiciones.